La editorial que yo he preparado para hoy arranca con un título que no se puede soslayar, que son las elecciones que hubo en nuestra hermana República del Brasil el domingo pasado. Y empiezo con una apotegma. Lo que primero dejan esas elecciones es que es ni izquierda ni derecha, centro moderado. Fíjate, en esas elecciones fallaron las encuestas, ¿no? Porque antes de las mismas, yo que sigo atentamente la política latinoamericana, el Brasil arrojaba un 50, casi un 50 para Luis Ignacio Lula da Silva y para el otro, que era Jair Bolsonaro, 37-38. No le pegaron ni de lejos. ¿Por qué? Porque el resultado fue 48% de los votos para Lula, el 43% para Bolsonaro, es decir, hubo un 5% y no el 14, 15 o 16 que daban las encuestas previas a los comicios. Pero yo creo que estas elecciones deberían ser leídas por nuestra dirigencia política. ¿Por qué? Porque, fíjate, ni Lula, que pasaba por un hombre de izquierdas, con su partido, el Partido Trabalhista brasileño, o sea, el Partido de los Trabajadores del Brasil, dejó entrever una manifiesta política izquierdosa. Todo lo contrario, fue un moderado centrista, a tal punto que llevó como vicepresidente a Geraldo Alckmin, que fue competidor de él, ex gobernador de San Pablo, y es un reconocidísimo conservador liberal del Brasil. Y por el otro lado, Jair Bolsonaro, que se dejó guiar más que nunca por Guedes, Pablo Guedes, que es su ministro de Economía, que es el hombre que ha transformado la economía del Brasil, porque los que me están viendo, si siguen los noticieros políticos de noche, habrán advertido que Brasil es el único país de Sudamérica que cuando se habla de inflación tienes 0,52 para abajo. Es decir, una inflación no tiene inflación. Deflación. Deflación, el 0,52. La cuestión que fue muy interesante ver la rivalidad que se produjo entre ellos. ¿Por qué? Porque Lula puso mucho énfasis porque él tenía que despegarse de su imagen de izquierda, porque de lo contrario, todos aquellos que se dan cuenta que el Brasil es un país de una economía sólida, que crece, por supuesto a él no lo votaban. Entonces su lenguaje fue, y su discurso, muy moderado, que me pareció que como buen político se ajustaba a la realidad de su país. Y Jair Bolsonaro, que lo acusaban de extrema derecha, él advirtió que la extrema derecha lo puede conducir al fascismo, que también es rechazado por todo aquel elector que tiene una auténtica vocación democrática, que quiere libertad, más libertad y una democracia justa y solidaria. Entonces él puso el acento en una política evangelizadora que era Dios, patria y justicia. Y entre estos dos moderados fue la gran competencia. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque empiezo a ver que ambos han profundizado su moderación. Vos sabés que el desempate, o mejor dicho, el balotaje final, es el 30 de este mes. Y están ahí, muchos dicen que Lula da Silva sigue con ventaja, otros opinan que Bolsonaro lo está alcanzando o lo puede pasar. Pero, ¿qué lección yo le diría deben sacar los K?
O sea, el presidente desaparecido y la vicepresidenta que es presidenta en ejercicio. No sean tontos. ¿Por qué? Porque el progresismo del socialismo siglo XXI, del señor Maduro, encabezado en principio por Chávez en Venezuela, no tiene en cuenta que en 1989 se cayó el muro, se desintegró la Unión Soviética y todos los que han querido apegarse a una política filomarxista han fracasado. Y vos me podrías decir, sí, pero en un año y medio a esta parte, las últimas elecciones habidas en Latinoamérica han ganado partidos de izquierda, pero han revertido su actitud. Primero Pedro Castillo en Perú, apoyado a ultras por el Partido Comunista y por Sendero Luminoso, que era un movimiento guerrillero del Perú. Pedro Castillo ha tenido 3 impeachments, se llama, o sea, que el Parlamento del Perú es muy poderoso y la última vez se salvó de que lo destituyeran por 5 votos. En ese interín de un año y medio, Pedro Castillo ha cambiado 4 veces del gabinete entero. Y si ves quienes lo conforman, cada vez lo conforman más personas enroladas públicamente con un centro moderado. El segundo caso es del Gabriel Boric en Chile, que sustituyó al presidente conservador Piñera. Él sí venía del Partido Comunista y una de las banderas que esgrimía era, como lo he dicho varias veces, sacar a los militares de la Araucanía del sur, que había mandado el presidente Piñera, diciendo que iba a liberar de presencia militar el sur. Pero el tercer día que había asumido el cargo, su ministra del Interior, militante del Partido Comunista, fue a hablar con los dirigentes, le agarraron el auto a pedrada, casi la matan. El ejército la tuvo que sacar en un helicóptero. Por supuesto, de ahí en más, no solamente no sacó al ejército, sino que hoy el sur de Chile está fuertemente custodiado por sus fuerzas armadas. Y el tercero, que podría poner el ejemplo, es Bolivia, que Bolivia tiene el 1,5% de inflación anual. El señor Arce, que era un hombre del expresidente, ¿cómo que se llamaba? El expresidente boliviano que tuvimos, bueno, Evo Morales. Sí, Evo. Evo Morales no solamente ha seguido una política conservadora, sino que Bolivia tiene una economía sólida. Claro. Muy moderado también, por eso que vi hace poco un pequeño paso de televisión en el norte, donde había un boliviano que cambiaba para demostrar cómo se habían cambiado las cosas. Hace 10 años daban un montonazo de plata por un peso argentino. Ahora, para comprar un boliviano, el montón de pesos era argentino para comprar un boliviano. Revertió las cosas. Por eso espero que nuestros gobernantes reflexionen por dónde va la actualización del mundo y cuál es nuestro destino. Pero hay un tema que brevemente no puedo dejar de tomar. Las tomas de los colegios en Buenos Aires. Ustedes habrán visto, porque ha tenido una difusión grande, que en la capital federal se tomaron 13 colegios estatales en la ciudad de Buenos Aires por parte de una juventud que no es la mayoría, mandada por la Cámpora, donde hablaban, por supuesto, el idioma inclusivo de todas, todes, etcétera, hasta apelando a la mentira, porque dijeron que lo hacían porque recibían comida podrida, sacaron por televisión restos de comida en mal estado, y resulta que eran restos de hace un año, pero no en Buenos Aires, era en La Matanza y en Moreno, lugares en que hace mucho que el partido peronista, kirchnerista, gobierna. Creo que hay algo que yo lo tengo que felicitar al jefe del gobierno porteño, que es el texto de la carta documento que ha mandado a los padres de los alumnos que tomaron, por ejemplo, el primer colegio que tomaron, que salieron fotos de televisión, baños hechos pedazos, pintadas en las paredes, el Mariano Acosta, destruido, intimando a los que como responsables mayores de edad
tienen que en un plazo determinado pagar 1,5 millones de pesos para reparar el daño ocurrido en el colegio. Por último, he oído un rumor, y espero que haya yo oído mal, que en Córdoba habría algunos estudiantes que quisieran replicar esta actitud de Buenos Aires. Por el respeto a la calidad de nuestros estudiantes, a nuestra tradición libre, democrática, respetuosa entre alumnos y profesores, eso no ocurre nunca. Sobre todo apelo no solamente a los chicos, a los padres, que son los grandes responsables de la actitud de sus hijos, en hacer algo que va en contra de la ley y además prohíben estudiar a aquellos chicos que sí quieren estudiar. Ojalá eso no ocurra.